27 de agosto del 2026. En el nombre de Jesús, toda rodilla se doble. Vamos pues a llamar hoy al Espíritu Santo para que Dios nos dé discernimiento, para que el Espíritu Santo nos ayude a entender qué oscuridad hay dentro de nuestro corazón, que no nos deja avanzar espiritualmente. ¿Cuáles son nuestras conductas aberrantes a los ojos de Dios? Que no nos deja acercarnos a Él, que nos muestre con toda su luz, con toda su fuerza, con toda la sabiduría, que nos muestre todo aquello malo que tenemos para poder avanzar espiritualmente y tener una verdadera conversión. Ven, Espíritu Santo, envía tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, donde tus dones espléndidos, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo, ven dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas del fuego, goza que enjuaga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz y enriquecenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía el que tuerce el sendero, reparte sus 7 dones según la fe de tu siervo. Por tu bondad y tu gracia, dale el esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículo del 42 al 51. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: velen y estén preparados, porque no sabemos qué día va a venir su Señor. Tengan por cierto que si un padre de familia supiera qué horas va a venir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se le metiera por un boquete en su casa. También ustedes estén preparados, porque a la hora en que menos lo piensen, vendrá el Hijo del Hombre. Fíjense en un servidor fiel y prudente, a quien su amo nombró encargado de todas las servidumbres para que le proporcionaran oportunamente el alimento. Dichoso ese servidor, si al regresar su amo lo encuentra cumpliendo con su deber. Yo les aseguro que le encargará la administración de todos sus bienes. Pero si el señor, pero si el servidor es un malo, pensaba que su amo tardaría. Se pone a golpear a sus compañeros, a comer y a emborracharse. Vendrá su amo el día menos pensado, a la hora imprevista. Lo castigará severamente y lo hará correr la misma suerte de los hipócritas. Entonces todo será llanto y desesperación. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. De todas maneras, este Santo Evangelio nos exhorta también demasiado, demasiado. Hay que estar vigilantes con nuestra alma, con nuestro espíritu, ¿cierto? Hay que estar muy vigilantes. Vamos a ver a la luz de Santa Hildegarda qué quiere decir este Santo Evangelio. Este hermoso y solemne pasaje evangelio nos llama a la urgencia de la vigilancia del alma. Jesús nos advierte que el descuido espiritual y la pérdida del santo temor de Dios ocurre cuando el servidor empieza a pensar con disidia: mi Señor tarda en llegar. Esta falta de vigilancia debilita el espíritu y hace que la carne tome el control, arrastrando al siervo a la tiranía y a la agresión con sus compañeros y a la pérdida de la templanza al comer y emborracharse con glotones. Definitivamente, y es un lenguaje muy popular cuando nosotros decimos, no, cuando yo esté viejito cambia, ahora pasemos bueno, ahora no, ¿cierto? Eso es una frase popular de muchas personas. Y el Señor nos está diciendo que a medida que va pasando el tiempo, nosotros si no vigilamos el alma, se nos va endureciendo el corazón, ¿cierto? ¿Por qué? Se van pegando heridas, se van pegando los vicios. Y lo que Él nos quiere decir es que ojo, ojo, porque va pasando el tiempo y a medida que pasa el tiempo, si nosotros no estamos vigilantes a nuestra alma, se van pegando vicios sin darnos cuenta y nos van endureciendo el corazón. La dureza del corazón, los odios, la falta de perdón.
Todo eso se va endureciendo poco a la ira, los que llegan a matar, porque hubo ya mucho vicio detrás de otro vicio, detrás de otro vicio, ¿cierto? Entonces hay que pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine dónde están esos vicios pequeñiticos que tenemos por allá, esos vicios que nosotros no somos conscientes y hacemos daño a la gente. No solamente a la gente, nos hacemos daño todos, porque somos una comunidad. El primero que sale sangrando, triste, es nuestro Padre, porque Él nos ve con ojos de amor y todo lo que da es amor para nosotros, pero nosotros devolvemos ese amor a indiferencia, a desprecio, porque cuando herimos a otro hermano de nosotros estamos hiriendo a un pedacito de Jesús. Que el Señor nos ayude a discernir que verdaderamente Él está en el otro ser humano que está al frente de nosotros, que a veces hacemos tanto daño, tanto, tanto. Que el Señor nos dé pues el discernimiento para empezar a mirar a nuestro hermano con amor, con misericordia, y que nosotros podamos ver también nuestras miserias, donde pensamos que somos buenos y somos malos. El libro de los méritos de la vida y del tratado de las causas y cura y remedios, Santa Hildegarda de Bingen nos enseña a mirar bajo el espejo espiritual de los vicios que vamos a definir en estos momentos. En este pasaje bíblico, ¿qué podemos ver? La glotonería. Hildegarda la describe en sus visiones como una figura humana, ya que yace de la boca arriba en una cuna. Su vientre está completamente abierto, lo que representa simbólicamente las fauces del diablo que se abren para devorar las almas. Al descansar boca arriba, la glotonería se duerme y olvida el deseo del paraíso. Pues el primer pecado de la humanidad comienza precisamente por el desorden de la comida. Viste de sedas blancas, el afán de los banquetes y elegantes, y se cubre con una capa con color de serpiente. Los múltiples vicios que se desatan tras el exceso de comida y bebida. Claro, mire que ahí el Santo Evangelio dice, ahí dice, bebamos y comamos y pasemos bueno y hagamos fiesta, que el patrón no está, ¿cierto? El patrón es nuestro Dios. Nos descuidamos porque pensamos que Él no nos está viendo y Él nos ve, Él nos siente. Es que el corazón palpita porque Él está con nosotros. Y nosotros se nos olvida que nosotros estamos con Jesús, que nosotros somos el templo del Espíritu Santo y somos su custodia cuando comulgamos. Él está aquí con nosotros observando nuestras miserias. La virtud de la abstinencia frente a la glotonería que se opone y al freno a la velocidad de la carne para mantener el alma despierta y ligera. El vicio, la cólera. El siervo malvado descarga su frustración y su furor golpeando a sus compañeros. Hildegarda describe la cólera con un rostro de un hombre, pero con la boca de escorpión que escupe veneno de muerte, brazos agresivos y un pecho y una espalda con aspecto de cangrejo, porque el colérico camina hacia atrás, directo hacia el diablo, perdida toda la estabilidad y la armonía. Su mano tiene garras largas de rapiña para destrozar la paz ajena. Uy, ese de la cólera. Tiene manos de rapiña para destrozar la paz ajena. La virtud que hace frente a este demonio de la cólera es la paciencia, que aquieta la tempestad del espíritu con el bálsamo de la mansedumbre. Ay, Señor, danos mansedumbre, humildad. Señor, todos los latigazos que le dieron. Y dicen las investigaciones que él ni siquiera movió su bracito, nada, nada. Él se dejó como un cordero. Y nosotros nos dice fe, y nosotros ya hemos dicho 100 palabras, ya hemos cogido piedras para darle el otro. Eso somos nosotros. Esas son nuestras miserias. El diálogo místico de la glotonería y la abstinencia. En el libro de la Santa, el diálogo entre el vicio y la glotonería y la virtud de la abstinencia nos revela el engaño de los banquetes desmedidos que adormecen al servidor. La glotonería se justifica diciendo, porque Dios nos creó para la gloria y luego nos la quitó. No podemos hacer lo que nos agrada. Dedicaré todos mis esfuerzos a llenar mi vientre, pues esta es mi confianza y mi victoria. Miren pues lo que dice la glotonería. La abstinencia le responde con gran firmeza y verdad. Cometes la mayor necesidad si crees poder tener la vida plena en una chispa de ceniza. No busca la vida verdadera donde la belleza no se marchita. Yo, en cambio, establezco un límite para la comida, para que no se
sequen los humores del hombre y no se desordenen más allá de su medida. Cuando el hombre nutre su cuerpo con templanza en sus oraciones, hago replicar la cítara en el cielo, oh fieles todos, líbranos de la glotonería, ya que el vientre del antiguo serviente le ha tragado. Bueno, acuérdese que estas son prácticamente unas exhortaciones que hemos de hacer en estos diálogos para nosotros desinstalar este demonio o este vicio, porque cuando nosotros hablamos estas palabras pasamos de la inconsciencia y de la oscuridad a la conciencia, a la luz, y a ser más conscientes de exhortar eso, aquello que nos opaca, la unión con Dios que nos daña, la santidad que nos paraliza para seguir adelante y poder ser santos. Entonces hay que leer estos lenguajes de cómo este demonio también es exhortado por la virtud para que se desinstale y se vaya, porque esto nos ayuda a tener conciencia. Este diálogo de la abstinencia nos ayuda a tener conciencia frente a la glotonería. ¿No se acuerdan que yo les dije que las ánimas del purgatorio por cada vicio, Santa Hidelgarda decía cómo estaban ellas en el purgatorio? Aquí le voy a decir cómo está este castigo con este vicio de glotonería. Las ánimas del purgatorio, cómo se castigan en este vicio. Hildegarda contempla en sus visiones del mundo invisible que las almas que no hicieron penitencia en la vida por estos pecados sufren penas de purificación muy serias en el más allá. El castigo de la glotonería. Las almas que se entregaron a la glotonería y a la embriaguez son castigadas en un gran fuego ardiente, impetuoso, que tiene un núcleo oscuro que arde con una intensidad todavía mayor. Espíritus malignos sacuden chispas de fuego sobre ellas y se burlan gritando. Hay esos que quisieran sus cuerpos más que sus almas. Hay esos que quisieron sus cuerpos más que sus almas. Padecen el ardor del fuego por el apetito inmoderado de manjares y bebidas, y el núcleo oscuro por las vilazas de su velocidad. El castigo de la cólera. Vamos, ya dijimos el del purgatorio, el de la glotonería. Ahora vamos el castigo de la cólera con odio. El siervo que golpea. Aquellos que vivieron en la ira y el rencor son sumergidos en un lago vasto y negro, lleno de una podredumbre asquerosa, donde el gusano con un solo ojo agita lo pobre con su cola, mientras un aire borrascoso como un fuego ardiente de quemar por encima. El fuego los quema por fuera de su cólera y los gusanos lo muerden por el odio tenaz que guarda en su corazón. Vamos a hacer una oración para terminar y aquí abajo les voy a dejar los pasajes bíblicos para hacer un acompañamiento contra este vicio, para que el Señor nos ayude a ser virtuosos. Oraciones de vigilancia y purificación. Oh Señor de los cielos y de toda la creación, que conoces el peso de nuestra arcilla y la fragilidad de nuestra carne. No permitas que nuestra alma se quede dormida en la desidia y en el olvido de tu presencia. Sopla el verdor de tu gracia sobre nuestros corazones secos. Líbranos del fuego destructor de la cólera que hiere a nuestros hermanos y de la velocidad de la glotonería que adormece el entendimiento de tu espíritu. Danos un corazón paciente y templado para alimentarnos de tu santa ley. Mantengamos nuestra lámpara encendida con el aceite de la fe y el lino de la honestidad, esperando con alegría el día de tu bendito regreso. Amén. Bueno, eh, definitivamente preparemos el alma, porque no sabemos cuándo Dios nos va a visitar, cuándo vamos a tener ese encuentro. Y ojalá cuando Jesús tengamos ese encuentro verdadero con nosotros, con Jesús, estemos preparados. Hay que tener vigilancia del alma, porque cuando nosotros no vigilamos el alma, el vicio va creciendo y se pueden volver pecados capitales. De pecados capitales a pasar a veniales y de veniales a capitales. Bueno, a los que les gustó la reflexión de la lección divina, hoy le pueden dar a la campanita, le gustó y seguirnos. Esa es la invitación. Dios los bendiga y santa noche.